Bien, estudiantes, buenos días con todos. El día de hoy conoceremos los motores, ¿no?, tanto universales como por inducción que trabajan con corriente monofásica. En primer lugar tenemos los motores universales. La primera característica de ellos es que podemos encontrar versiones tanto en AC como en DC. Primera característica, podemos encontrar en AC y DC. Luego tenemos otra característica. Si alguien ha abierto una amoladora, un taladro o un pequeño motor de carros de juguete, lo que vamos a encontrar ahí son escobillas y vamos a encontrar un conmutador, ¿no? En, en una licuadora, en un taladro, vamos a encontrar estos componentes. Escobillas y conmutador, que se les conoce también como carbones, ¿no? Esa es la segunda característica. Las escobillas y un conmutador. Otra característica de este tipo de motores es el par de arranque. Par de arranque es el torque o la fuerza con la que el motor inicia su trabajo. Si alguien se ha dado cuenta, cuando nosotros metemos productos al vaso de la licuadora, le damos arranque, esa empieza a trabajar con una velocidad, ¿no?, con una fuerza que logra licuar los productos desde el momento que uno gira la perilla, ¿no? Desde el momento que enciende el motor y está trabajando. Igual un taladro, ¿no? El taladro empieza a trabajar desde el momento que nosotros apretamos el interruptor y puede taladrar tanto diferentes tipos de materiales, ladrillo, concreto, madera, etcétera, ¿no? Entonces, esos eh, artefactos llevan un motor universal. Tienen mayor fuerza al arranque, tienen mayor velocidad al arranque, ¿no? Entonces, esa sería la segunda característica, ¿no? La tercera, ¿no? La primera sería que encontramos versiones AC y DC. En la segunda tenemos las escobillas y el conmutador. Y en la tercera tenemos, ¿no?, el par de arranque, mayor par de arranque, ¿no? Esas son las tres características principales de un motor universal, ¿no? Aquí tenemos un motor DC, tiene los mismos componentes que el motor de corriente alterna, ¿no? Tenemos las escobillas, el conmutador, el rotor y el estator, ¿ya? Por otro lado, tenemos los motores por inducción, ¿no? Los motores por inducción, sobre todo monofásicos. Este tipo de motores, como lo vemos aquí en la imagen, por ningún lado vemos ni escobillas ni conmutador. Solamente tenemos el rotor, el estator, ¿no?, un ventilador para el tema de refrigeración, pero tenemos otro componente, un condensador. Entonces, tenemos primera característica, llevan condensador, ¿no? Segunda característica, el par de arranque. ¿Alguien ha visto cuando empieza a trabajar un ventilador? Empieza a trabajar lento, las primeras vueltas, y de ahí se estabiliza. Entonces, al empezar a trabajar lento, tiene menor fuerza. Entonces, el motor por inducción tiene menor par de arranque, ¿ya? Esa sería segunda característica. Y no lleva ni escobillas y no lleva conmutador. Sería la tercera. Entonces, aquí tenemos estos artefactos. El primero es el taladro, ¿no? Es una herramienta que necesita mayor par de arranque para empezar a trabajar. Entonces, se le coloca el motor eh, universal. El ventilador no. El ventilador puede
empezar a trabajar lento, ¿no? y luego estabilizarse. Entonces, no necesita mucho par de arranque. Entonces, por eso llevan un motor por inducción. Acá tenemos la licuadora. Es el motor de la licuadora. ¿Necesita par de arranque? Sí, para empezar a licuar desde que se enciende el switch. Acá tenemos una electrobomba. ¿Necesita par de arranque fuerte? No, puede empezar a trabajar lento y luego estabilizarse. ¿No? Entonces, acá tenemos las diferencias entre artefactos que llevan motor universal y motor por inducción. Y acá tenemos los condensadores que usan los motores por inducción. Este es de un ventilador y este es de una bomba de agua. Bien, este material ha sido grabado después de la clase de hoy, ¿no? Para cualquier duda o consulta. Entonces, se los voy a enviar al grupo para que lo tengan como material. Muchas gracias.